saludos a todos quienes han tomado el tiempo hoy para dar un próximo paso con nuestras charlas aquí en Ashram Talks que hemos de hecho, pues últimamente hecho básicamente en inglés, pero como ya hay bastantes interesados quienes han pues seguido las conferencias también anteriormente en español, entonces es importante que también demos el seguimiento con estas temáticas que son prácticamente introductorias a todo lo que es la sabiduría de los Vedas, la sabiduría védica. Así que hoy también pensamos en dar como un tema que es muy básico y al mismo tiempo muy esencial para cualquier estudiante de la sabiduría védica. A veces se piensa, cuando decimos algo es básico, se, se siente uno como que eso es algo que no tenga valor, algo así, o es básico, ¿no? Es como algo, como no muy importante, algo no, en la percepción general de la gente, ¿no? Cuando decimos es algo básico, significa pues es algo básico, ¿no? Pero de hecho la palabra básico significa que es la base de, ¿no? La base de, sabemos de que todo tiene y todo necesita una base, un buen fundamento. Y de la base depende toda la construcción. Significa que si hay una casa sin buen fundamento, entonces esta casa no es segura. Arriba podemos construir maravillas, cosas extraordinarias de diseño, de tamaño, de lo que sea, impresionantes. Pero si la base, el fundamento no está, entonces toda esa construcción corre peligro en caso de una casa de, de derrumbarse. Así parecido, también podemos decir en nuestra búsqueda espiritual, en nuestra inquietud de adquirir conocimiento, cualquier conocimiento, pero en especial, aquí estamos hablando del conocimiento espiritual, es muy importante tener esas buenas bases, comprender las bases y tener puestas bien las bases sobre las cuales podemos ir, ¿no?, añadiendo y construyendo nuestra realidad espiritual. Así que el tema de hoy de la cosmovisión de los Vedas, quizás uno podría imaginarse cualquier cosa, ¿no?, porque ahí viendo para hacer algunos diseños, ¿no?, como uno quiere anunciar para hacer un diseño, entonces estuvimos viendo qué foto tomar, ¿no?, si hay un dibujo, una pintura, alguna foto que lo represente, ¿no? Y naturalmente cuando uno dice cosmos, uno piensa en algo cósmico, ¿no? Y los que conocen nuestros libros que hemos leído, pues saben de que hay algunos dibujos ahí del señor Vishnu, ¿no?, acostado sobre, ¿no?, las aguas causales y, ¿no?, toda una perspectiva bastante amplia cósmica. Y sí, eso existe y en los Vedas se habla de todo esto,
Pero nuestro propósito hoy y en general es poder llegar, ¿no?, a la comprensión, poder llegar a relacionarnos adecuadamente con todas esas descripciones. Así que lo más importante para nosotros cuando hablamos de cualquier tema, lo más importante es definir bien de lo que estamos hablando. Significa definir bien los términos de los cuales se está tratando. Así que hoy estamos hablando de la cosmovisión de los Vedas. Significa la palabra cosmovisión como tal, de la que estamos hablando aquí y con la que estamos muy familiarizados en el uso, es hecha de dos palabras, del cosmos y la visión. Lo extraordinario aquí es de que estas dos palabras, para empezar, provienen de dos diferentes idiomas. Y aún más interesante de saber de que la palabra cosmovisión, como se usa en el español, de hecho deriva o proviene de la palabra de alemán que dice lo mismo pero en alemán. En alemán existen algunas composiciones de palabras que describen de una manera muy precisa, una manera muy tangible ciertos fenómenos. Entonces, de hecho, viene de Weltanschauung. Welt en ese sentido quiere decir el mundo, pero también se puede referir al mundo extenso, porque cuando decimos mundo también a veces decimos que es mundo en el mundo, significa en la tierra, pero en el mundo es más allá que la tierra. Entonces el Weltanschauung significa, es el Weltanschauung, significa es nuestra perspectiva y nuestra percepción, nuestra mirada sobre el mundo. Aquí tenemos, ¿no?, el cosmos y la visión. Ahora cosmos, la palabra cosmos proviene o viene del griego y de hecho significa orden. Cuando hablamos del cosmos, eso se refiere al orden del mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el cosmos como tal o el orden proviene de un otro estado conocido como el caos. Nosotros usamos muchas veces esta palabra caos. Es conocida la palabra. Caos, dice, entré al cuarto, encontré un caos. Me fui para allá, fue todo muy caótico. En otras palabras, usamos el caos para describir un estado de desorden. Significa cuando hay algo desordenado, nosotros decimos eso es el caos. Pero por la definición real de la palabra y en el contexto de comprender qué es el cosmos, el caos tiene un otro significado. El caos no es el desorden, sino el caos representa un estado, por decirlo así, del cero orden. Significa un estado original
o el estado primordial de toda la creación. En términos védicos, en la cosmología o la percepción sobre el desarrollo, ¿no?, del cosmos o del orden, se usa la palabra el pradhan. Pradhan quiere decir es el estado original de la materia. Y cuando este estado original de la materia es conectado con el principio activo, en otras palabras, ¿no?, con las almas, entonces se empieza a transformar y ahí empieza a desarrollarse la creación o empieza a desarrollarse un cierto orden o lo que nosotros aquí llamamos el cosmos. Significa, ¿no?, el cosmos es un orden que aparece desde un estado de original, desde un estado de cero orden. Bajo la influencia del principio activo, podemos decir espiritual, los almas, ¿no?, con esta materia original y con los ciertos funcionamientos internos de la materia, que son las manifestaciones de las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces ahí empieza a activarse todo y empieza a aparecer la creación como la nosotros conocemos y como tenemos una relación con ella. Entonces esa es la primera parte, ¿no?, del cosmos. Significa cosmos es esto, lo que aparece de un estado, ¿no?, de cero orden llamado caos y que se manifiesta a través, ¿no?, del tiempo. Visión viene del latín, de vicio, quiere decir apariencia. Significa es la manera en cómo nos aparece a nosotros, la manera como nosotros vemos, la manera como nosotros vemos esta creación. Ahora, no solo va a ser la creación. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en donde vivimos aquí, rodeados, ¿no?, a veces por bosques, a veces por edificios, a veces por animales, a veces por mucha gente. Y nuestro estado de preocupación y nuestra atención es básicamente ocupada en estos niveles, ¿no?, de diferentes relaciones que tenemos con el entorno. Sí, a veces hemos escuchado de los grandes pensadores, científicos, ¿no?, a veces soñadores, ¿no?, que es una forma de cosmonautas, ¿no?, como cosmonautas en su imaginación, cosmonautas en su inquietud interna, ¿no? Significa gente que piensa y medita y trata de comprender esas esferas que se encuentran más allá de la cotidianidad, pero que por cierto tienen no solamente una conexión, sino una influencia directa con nuestra experiencia aquí. Significa si queremos entender nuestra realidad aquí, la que vivimos, no la vamos a poder entender por completo sin entender toda la situación cósmica, ¿no?, todas las interconexiones, ¿no?
Por ejemplo, la astrología es una ciencia que sabe explicar los diferentes tipos de influencias a través de los planetas en las vidas de individuos, comunidades, países, etc. ¿no? Significa, sí, hay esta conexión, evidentemente. Y hay explicaciones como que nos pueden ayudar para comprender mejor nuestra posición aquí. Pero todo tiene que ser incluido, ¿no? Si somos muy cósmicos, significa puede estar que estemos simplemente alucinando, imaginándonos cosas, ¿no? Sin ninguna conexión real con la vida cotidiana. Y si somos muy cotidianos, puede ser que no entendemos nada, ¿no? De un contexto real. Entonces, cosmovisión, ¿no? Vamos a llegar a esa definición, ¿no? De qué sería cosmovisión en ese sentido. ¿No? Significa la base de una cosmovisión para nosotros son ciertos tipos de experiencias. Aquí mencionamos el conocimiento, la tradición, la experiencia y el sentimiento. Significa hay una gran diferencia entre dos personas quienes han adquirido diferentes formas de conocimiento. O la persona que tiene ciertos conocimientos y otra persona que no tiene ciertos conocimientos. Significa cierto conocimiento de la realidad que nos rodea hace una gran diferencia. Puede significar la vida o puede significar la muerte. Puede significar la ganancia o puede significar la pérdida. Como yo tuve que hacer la experiencia estos días, ayer, en mis intentos de primera vez en mi vida, a los 40 y pico años, de hacer una huerta, sembrar vegetales, etcétera, ¿no? Entonces no tengo conocimiento sobre esto, estoy un poco viendo, ¿no? Tratando de investigar, ¿no? Pero observando los otros, pero no fue suficientemente observado. Significa puse las plantas afuera hace unos 4 o 5 días, ¿no? Pero no calculaba, aunque es primavera, aunque es mayo, no calculaba de que otra vez podría congelarse todo. Así que ayer bajó la temperatura a 0 grados y congelaron las plantas y hubo daño. Significa no tenía el conocimiento, ¿no? Y tampoco no tenía una tradición, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, muchas de esas cosas en la agrocultura se traspasan, ¿no? A través de ciertos dichos, ciertas frases tradicionales de la zona, y en base a esto, ¿no? Los campesinos se mueven. Ahora es muy difícil traducir una de estas frases, pero hay unas frases que describen a los cuatro hombres congelados, ¿no? Son 4 días que pueden aparecer en mayo si se cumplen ciertas circunstancias anteriores, ¿no? En donde 4 días en mayo todo se congela todavía, ¿no? Y claro, acaba con las plantas, ¿no? O por ejemplo, si se siembra la papa en abril, ¿no? Dice que va a crecer cuando quiere. Pero si se siembra la papa en mayo, va a crecer de inmediato. Significa la papa que se siembra en el mayo, ya en fines de mayo, junio, ya está la papa. Pero si la siembras en abril, puede ser que hasta junio, julio, agosto, hasta septiembre sale la papa. Entonces eso es algo que viene, ¿no? De la tradición. Es también un conocimiento, ¿no? Pero son como ciertas sabidurías, ¿no? Que se traspasan de forma
de tradición. Conocimiento puede ser conocimiento empírico, conocimiento científico, como lo conocemos hoy. Y también hace una gran diferencia. Por ejemplo, la diferencia entre un diamante y un vidrio. Existe evidentemente una diferencia. Evidentemente el valor es diferente. El uso, la aplicación es diferente. Pero para poder distinguirlo uno del otro se requiere el conocimiento sobre qué es qué y cómo reconocerlo. Entonces, en base al conocimiento que tenemos, en base a la tradición que hemos recibido, en base a nuestras propias experiencias adquiridas. Por ejemplo, sí, este año yo lo sembré así, pero el próximo año ya voy a saber de que uno no debería hacerlo así. Significa a través de errores, ¿no? A través de diferentes tipos de experiencias que uno hace, uno también está formando la base, ¿no?, de su percepción y su actitud hacia la vida. Y otro elemento es el sentimiento. Sentimiento es algo lo que muchas veces no sabemos bien de dónde viene ni cómo viene. Es algo adquirido de manera inconsciente en esta vida e incluso puede ser de vidas pasadas. Significa cuando nacimos, ¿no?, ya estamos de cierta forma preconfigurados. Más las experiencias que vamos a hacer, más lo que nos va a enseñar la tradición y más lo que el conocimiento vamos a recibir. Esto va a formar la base, ¿no?, de nuestra cosmovisión. Ahora olvídense del cosmos, de los planetas y ¿no?, de todo. Eso también es parte, ¿no? Pero eso va a formar la base de nuestra cosmovisión. Significa, otra vez como del alemán, Weltanschauung, significa nuestra visión del mundo, nuestra percepción del mundo. Y eso va a generar los tres efectos mencionados aquí, que es las valoraciones, las ideas y puntos de vista. Como decimos, ¿no?, si tenemos el conocimiento adecuado, podemos valorar adecuadamente y distinguir, ¿no?, el diamante del vidrio. Y enseguida poder darle un uso adecuado. Ideas basado en nuestras experiencias, basado en el conocimiento que tenemos, basado en la base de nuestra cosmovisión, pues podemos tener ciertas ideas de qué hay que hacer, cómo proceder. Por ejemplo, conocemos personas que tienen ciertas ideas, ¿no?, y las saben expresar y saben incluso animar a otros para las mismas ideas y saben hacer algo. Y hay otras personas, si uno les presenta la misma idea, sienten tan ajeno a la idea a esto. Alguien puede tener ideas, muy buenas ideas de negocio y puede meterse en el negocio y puede ser muy exitoso. Y alguien no puede tener esa idea y alguien le puede compartir la idea, pero uno va a decir, no, eso no funciona. Es una actitud general que uno tiene adquirido en base a las otras experiencias básicas. Y puntos de vista de cualquier tipo de evento, de cualquier tipo de dinámicas. Puntos de vista hay ilimitados. Puntos de vista sobre un partido político, digamos. Algunos están convencidos de que este partido político es el mejor, ¿no?, y otros están convencidos de que este partido político es el peor. Nada en medio, sino de lo mejor a lo peor, ¿no?
así sobre puntos de vista sobre cualquier situación, cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Y eso, en última, lleva y afecta a nuestra interacción con el mundo. Significa la interpretación del mundo, nuestra perspectiva, interpretación sobre las personas, sus importancias, sus funciones, ¿no? El entendimiento sobre el papel del individuo, también en este caso, papel del individuo, ¿no? Yo en el mundo, ¿no? El pequeño yo en el mundo grande, ¿no? Algunos se sienten, ¿no? Y otros se sienten el grande yo, ¿no? Y el mundo, ¿no? Algunos sienten que solamente tienen que aguantarse las circunstancias externas, ¿no? Y otros sienten que tienen que controlar y dirigir las circunstancias externas, de acuerdo a su visión, que es el próximo punto de la sociedad, por ejemplo, de valores sociales, de dinámicas sociales, de propósitos, ¿no? Y todo, en último, llevando también a la cuestión sobre el sentido de la vida. Significa, hablando de la cosmovisión y de ese contexto, también podemos hablar de la conciencia subjetiva del individuo. Hay un aforismo védico que dice Atmavan Manyate Jagat. Lo que quiere decir, el mundo está dentro de ti. El mundo está dentro de ti. En otras palabras, ¿no?, el mundo es así como lo percibes. Significa, el mundo es un reflejo sobre tu conciencia. Entonces somos tantos y somos tan distintos y tenemos tantas diferentes percepciones, algunas compartimos, otras de nada. Entonces esto es la realidad de la sociedad, eso es la realidad de nosotros como individuos, ¿no? Y hoy día vemos, ¿no?, lo que nosotros en nuestra generación nunca lo hemos percibido de tal manera, ¿no? Vemos, por ejemplo, una gran división de la sociedad. Una gran división de la sociedad, ¿no?, en un lado y otro lado, con toda esa crisis que se está viviendo. Antes era una cuestión como política, ¿no?, o cuestión, una división, los que van y prestan atención al fútbol, ¿no? Pero hay mucha gente que no presta atención al fútbol. O hay gente que se divide basado en la política, pero hay mucha gente que no presta atención a la política. O así, cualquier otro aspecto de la vida insignificante. Pero hoy estamos hablando del mundo como tal, estamos hablando de la vida como tal, estamos hablando de la sociedad, ¿no? Y eso nadie puede decir de que no está conectado de alguna manera y que no tiene nada que ver con la situación. Y ahí vemos una profunda división entre las personas y su actitud, ¿no?, a interpretar, como dice aquí, interpretación del mundo, interpretar, ¿no?, la situación presente. Algunos lo interpretan que sí, todo eso es un gran peligro, todo eso es un gran desafío. Otros lo interpretan, no, todo eso
es mentira, todo eso es una conspiración. Otros no interpretan ni un lado ni otro lado, sino otros dicen, hay una causa de todo esto. ¿Cuál es la causa? Y etcétera, ¿no? Los que más o los que menos están ahí en esos campos, ¿no?, de la división de la sociedad son aquellos quienes siempre tratan de ver, ¿no?, y entender las causas, ¿no? No el qué, sino el por qué. Y no el por qué inmediato, ordinario, mundano, digamos, sino el por qué en un contexto más amplio, en un contexto, sí, universal, o incluso en un contexto espiritual. Si hablamos, ¿no?, de la cosmovisión de los Vedas, hablamos del Veda, entonces tenemos que saber que esta cosmovisión de los Vedas es algo más allá de lo que hemos definido aquí como cosmovisión. Veda, la palabra Veda, estamos hablando de cosmovisión de los Vedas. Veda, la palabra Veda, se refiere en términos generales para nosotros a las escrituras védicas. Eso proviene de la palabra vid, de la raíz de la palabra vid, que quiere decir el conocimiento, quiere decir la percepción de la realidad adecuada. Entonces, Veda, en otras palabras, significa el conocimiento. El conocimiento objetivo de la realidad. Ahora estamos aquí analizando el conocimiento o la percepción o la cosmovisión subjetiva. Pero Veda, hablando del Veda, estamos hablando, ¿no?, de una cosmovisión objetiva. Prácticamente, ¿no?, esos dos están conectados como agua y aceite. Pueden estar conectados en el mismo vaso, pero prácticamente son muy distintos. Pueden estar en el mismo vaso, agua y aceite, pero van a estar separados. Así también, ¿no?, las consideraciones subjetivas están porque eso es lo que estamos viviendo. Nosotros no podemos separarnos de esta realidad. Eso es una percepción, eso es todo un lenguaje. Pero al mismo tiempo sí existe la otra realidad a la que estamos invitados a acceder a través de pasos adecuados, a través de un proceso adecuado. Eso no es una cuestión de acercarnos o de tratar con el dominio objetivo, supraobjetivo, ¿no?, desde nuestra experiencia presente. Hay un ejemplo que se da en la India de dos sadhus. Los dos sadhus estaban en Haridwar, al lado del río Ganga. Y ahí empezó a flotar en el Ganga, ¿no?, como una cobija. Estaba flotando. Entonces un sadhu entró para tomar esta cobija. Entonces lo agarró la cobija y la cobija lo agarró a él y lo hundió. Y lo estaba hundiendo y sacando y hundiendo, ¿no?,
Y el otro sadhu desde la orilla le estaba diciendo, pues deja la cobija, deja la cobija. Y él decía, sí, yo la estoy dejando, pero no me deja a mí. Resulta que la cobija no era una cobija, sino era un oso. Significa era un oso flotando y él queriendo sacar al oso pensando que es una cobija, ¿no? Se agarró de oso y el oso se agarró de él. Y así como él lo estaba soltando, pero el oso no lo soltaba a él. Así también nosotros podemos decir queremos soltar el mundo, soltemos el mundo. Hemos visto diferentes intentos de las personas, ¿no? de soltar el mundo a través de, ¿no? sus ideas filosóficas, ¿no? A través de sus procesos imaginarios, ¿no? Incluso a través de las sustancias, ¿no? Siempre hay esta inclinación dentro de los seres humanos como de superar, de dejar a un lado, de trascender, ¿no? de acceder al dominio superior, ¿no? Pero una y otra vez uno se va a dar cuenta de que eso no es fácil, de que no, estamos aquí. Y aunque queremos soltar el mundo no nos está soltando a nosotros. Entonces, en vez de tratar de soltar y desapegarnos forzosamente del mundo, la propuesta védica en su esencia es de aprender a vivir en el mundo y con el mundo. Significa para alcanzar el dominio trascendental o trascender el condicionamiento material. Eso no se puede hacer sin aprender a vivir en el mundo y con el mundo. Se da un ejemplo en las escrituras. Se dice, alguien que no distingue lo temporal y lo eterno, la materia y el espíritu, dice, eso es alguien bobo. Que no distingue lo temporal y lo eterno, lo material y el espíritu. Dice, eso es una persona boba. Dice, una persona inteligente es aquel quien distingue lo temporal y lo eterno, quien distingue lo material y lo espiritual. Pero se dice, pero una persona supremamente inteligente, más inteligente que ella, no queda mucha opción. Si el que no distingue es bobo y el quien distingue no es bobo, es inteligente. Pero el supremamente inteligente, se dice, es aquel quien sabe, viviendo en la materia, viviendo en lo temporal, comportarse de tal manera, actuar y practicar de tal manera para que para alcanzar lo eterno y lo espiritual. Eso es muy importante. Significa de aquí no nos vamos a ir simplemente porque queremos, de aquí no nos vamos a ir simplemente porque nos imaginamos eso, no, de aquí solamente nos vamos a ir si recibimos el conocimiento espiritual a través de un canal adecuado, si somos instruidos de manera adecuada y guiados de manera adecuada, y si somos determinados y dedicados, ahí va a poder abrir el camino hacia este dominio trascendental, hacia el dominio espiritual, al que es descrito por los Vedas como nuestro hogar, nuestro verdadero hogar.
Por eso no significa estamos en un estado en donde estamos. Tenemos la cosmovisión basada en con estas características. Ahora viene el conocimiento espiritual de los Vedas. Significa qué es lo que nos va a cualificar y cómo nos vamos a cualificar para entender. Porque leer la traducción, aunque entendamos la traducción, eso todavía no significa de que estamos entendiendo. Por esto, uno de nuestros maestros espirituales, Srila Prabhupada, cuando tradujo el Bhagavad Gita, lo llamó el Bhagavad Gita como tal como es. Porque hay muchas traducciones. Pero una cosa es una traducción literal, otra cosa es una traducción hecha, ¿no?, con el propósito y hecha desde una perspectiva de una realización verdadera sobre el propósito y el significado real. Entonces es muy importante eso. Cuando nos estamos acercando, tenemos que saber que nos estamos acercando a un conocimiento que sí parece ser conocimiento, parece ser que se puede traducir literalmente, parece ser que se puede captar intelectualmente, pero eso no es suficiente. Un ejemplo les voy a dar aquí, los que ven la pantalla pueden ver, ¿no? ¿Qué significa esto? Para la mayoría, por lo menos en la ciudad o en México en general, yo creo que en muchos otros países también. Tome este ejemplo porque es el más fácil entendible, ¿no? Eso significaría que, si yo veo eso, yo leo eso. Eso significaría eso, ¿no? El CP, código postal 06010, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, por ejemplo. Significa, alguien lea eso desde su perspectiva, desde su conocimiento, desde su experiencia, ¿no?, desde su entorno en donde vive, va a entender esto. Pero alguien otro que no es de ahí, que vive en otra parte, ¿no?, como por ejemplo en Rusia, va a entender esto. Lo que nosotros conocemos como CP, ¿no?, en la letra cirílica rusa, eso es el SR. Y es la abreviación para Srieda, lo que significa miércoles, ¿no? Significa estamos viendo lo mismo, pero estamos entendiendo totalmente diferentes cosas, basadas en nuestras experiencias previas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Si nosotros miramos ahora el Veda, eso es lo escrito, son las letras y es el idioma que entendemos y nos podemos hacer una idea sobre, ¿no? Pero la cuestión es si de verdad vamos a entender. Para saber qué significa este CP tenemos que saber, pues, de dónde viene el ejemplo, en qué contexto, etc. Significa, si estamos analizando lo que son los Vedas, el conocimiento espiritual, trascendental, y lo tenemos en forma de libros y lo tenemos traducidos, eso todavía no es garantía de lo que lo vamos a entender. Si no desarrollamos la perspectiva adecuada. En otras palabras, no lo podemos entender, no lo vamos a entender sin ayuda adecuada. Por esto,
en la tradición védica siempre se habla del sampradaya. Sampradaya significa es el canal perceptorial a través del cual se transmite el conocimiento, pero el divino conocimiento, Divya Jnana. Significa no solamente el conocimiento en forma de información, sino el conocimiento en tal forma que en nosotros va a crear una impresión, que en nosotros va a inspirar una actitud, que en nosotros va a formar un deseo, ¿no?, de servir a este conocimiento, de desarrollarnos y transformarnos a través de este conocimiento. No de servirnos. Como por ejemplo, hoy día conocemos yoga, es muy famoso alrededor del mundo. Pero la mayoría de las personas que practican hoy día el yoga en la manera como se presenta es, ¿no?, pues a ver cómo me sirve esto. ¿No? Cómo me sirve en un sentido, y eso es válido, yo no digo que eso no es válido. Solo que tenemos que saber que eso es solo un aspecto, un fragmento de lo que es verdaderamente yoga. Para la espalda, para esto, para otro, ¿no? Es válido, pero no se entiende qué es, de qué se trata verdaderamente. Si lo estamos utilizando para cualquier tipo de, digamos, beneficio a este nivel. Significa conocimiento divino, trascendental, el Divya Jnanam. No tiene el propósito de ser instrumentalizados por nosotros a este nivel en donde estamos con un propósito e intereses mundanos, sino tiene el propósito de invitarnos a entregarnos y dedicarnos a servir a este, ¿no?, conocimiento, a estas enseñanzas, y de esta forma y de esta manera, ¿no?, de elevar nuestro espíritu a una comprensión más profunda de la realidad y ojalá, ¿no?, a conectarlo con el dominio más elevado, de alcanzar el dominio más elevado, ¿no? Entonces aquí de nuevo tengo una gráfica que desde hace años lo he usado, lo encontré justo hoy, que es muy buena para un poco más enfatizar esas realidades, ¿no? Significa eso somos nosotros y de otro lado es la verdad, el mundo, la verdad sobre la vida, ¿no? Y nosotros vemos esta verdad y esta realidad a través de diferentes filtros. Básicamente tenemos el filtro biológico y tenemos el filtro psicológico. Psicológico incluye lo intelectual, interno, ¿no? Biológico, ¿no?, son, como podemos ver aquí, nuestros sentidos. Significa si alguien es sordo, pues va a tener una cierta percepción que es muy distinta y limitada de cierta manera de la verdad. Si alguien es ciego, diferente. Así que cada quien tiene sus sentidos, ¿no?, de cierta manera. Diferentes formas de vida, diferentes animales tienen otra vez diferente capacidad de oír, de saborear, de oler, de ver, ¿no?, de sentir. Pero los seres humanos también, entre los seres humanos hay diferentes sentidos, que funcionan de diferente manera.
Y ocupando estos sentidos de diferente manera, nosotros tenemos una cierta experiencia, ¿no? Algo más, lo que influye lo biológico, y eso es biológico, ¿no? Es la parte hormonal, ¿no? Por ejemplo, el estrés, ¿no? Significa, hay hormonas de estrés que cuando estas hormonas están dentro del cuerpo, ahí se empieza a distorsionar incluso nuestra percepción, ¿no? Entonces sí tenemos el cuerpo, tenemos los sentidos, ¿no? Y tenemos toda esa realidad biológica, ¿no? Que también es la digestión, ¿no? Que también es la presión arterial, etcétera. Y sabemos ciertos disfuncionamientos en estos niveles también incluso nos pueden hacer perder la conciencia. ¿Qué decir de pensar y meditar en el cosmos? No. A veces la realidad física, biológica, nos puede amarrar y hacer entrar en una profunda meditación o muy, como se dice, muy absortos en en el sufrimiento, en el dolor, ¿no? Un dolor del diente agudo, ¿no?, puede causar tanta o atraer tanta atención de que no somos capaces de hacer nada más. O cualquier otro tipo de dolor. Entonces sí, tenemos toda esa realidad que es funcional o disfuncional, ¿no?, a cierto grado, que es abierta o cerrada de cierto grado al nivel biológico, ¿no? Y después tenemos todo el nivel que es el más interno, el psicológico, ¿no?, que también lo llaman, ¿no?, los memes, ¿no?, la memética, ¿no? Los científicos han tomado esa palabra, ¿no? Es como la genética es lo que se transmite físicamente. Uno es un producto genético de sus padres, ¿no? Y la memética es algo lo que se transmite en la conciencia, en la comunicación, en la convivencia, ¿no? El cuerpo es como el hardware y la psiquis o las funciones internas son como el software, ¿no? Entonces, todo este software interno, que también es muy complejo, ¿no?, también nos hace ver las cosas de cierta manera, ¿no?, percibir la verdad de cierta manera. Aquí mencionamos los memes religiosos, los memes culturales. Significa, a través de estas perspectivas, si vemos ciertos eventos, no lo vamos a ver de cierta manera. Puede ser que sean prejuicios, puede ser, pero siempre son subjetivos. Yo he mencionado varias veces, vi un experimento social en Holanda, en donde habían tomado el Corán, la escritura, la Biblia, ¿no?, la escritura sagrada de los cristianos, y afuera pusieron una cobertura, ¿no?, en donde decía que es el Corán, la escritura sagrada de los musulmanes. Entonces paraban la gente y les decían, te vamos a leer algo para escuchar tu opinión. Entonces leían ahí, ¿no?, qué es lo que se debería hacer con un hombre que se acuesta con un hombre. Y mostraban el libro para que la gente diga algo, ¿no? Entonces la gente, ¿no?, cuando veía, el Corán, y el Corán dice esto, ¿no?, pues siempre yo he dicho, eso no es nuestra cultura occidental, ¿no?, eso no es nuestra cultura cristiana, eso es así, eso es así. Diferentes personas han reaccionado de diferente manera. Pero después, cuando quitaban la tapa y les mostraban de hecho de que estaban leyendo de otro libro, entonces muchos quedaban
sorprendidos, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque dentro de sí mismo ellos tenían la idea, si algo es así, tiene que ser, ¿no? Y no puede ser aquí, no puede ser nuestro, sino es de ellos. Son todos esos diferentes tipos de prejuicios internos que uno tiene de ciertas percepciones que afectan incluso la actitud de uno hacia otros, hacia el mundo, pero que no tienen una realidad. Es algo imaginario. Un ejemplo, cómo funcionan esos memes, por ejemplo, ¿no? Eso era un meme, ¿no?, religioso, cultural, van muy vinculados, ¿no? Otro, por ejemplo, ¿no?, ahora se vive una situación como la pandemia que ahora se vive. Entonces se dice, va a estar a cargo señor tal y tal, ¿no?, en nuestro país de llevar esa situación, ¿no? Él es, ¿no? Entonces ahí se dice, él es virólogo, él es esto, él es otro, ¿no? Él es doctor de tal y tal cosa, ¿no? A veces ahí tienen doctor, 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 triple doctor, ¿no?, docente universitario, primarios, etcétera, ¿no? Entonces la gente dice, sí, oh, este es alguien quien sabe, ¿no? Tantos títulos, tanto conocimiento, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? Si dice todo eso, ese es tal y tal, y él es tal y tal y tal y tal, y dice de Harvard, ¿no?, eso tiene aún más peso, ¿no? Pero si dice eso es tal y tal y tal y tal y tal, ¿no?, y dice de la Universidad de San Salvador, ¿no?, automáticamente ya internamente es algo lo que dice, ¿no? Eso no puede ser algo tan bueno, ¿no? Si hubiera sido, ¿no?, de Harvard o de IAEA, no sé qué, ¿no? Porque eso son esas cosas, ¿no?, esos memes, nuestras percepciones, ¿no? Lo que no significa de nada si alguien es cualificado, capaz para cualquier otra cosa, pero internamente tenemos esos son memes. Eso no tiene una realidad real, pero es algo lo que nosotros tenemos. Y que a veces podemos ver confirmado, ¿no?, y a veces no ver confirmado. Y cuando lo vemos confirmado, eso incluso es más peligroso porque pues, vamos a seguir creyendo que las cosas son así y no nos vamos a dar cuenta de que la realidad es diferente, ¿no? Por eso cuando se dice tener cierta decepción, vivir cierta decepción, ¿no?, desilusión, estoy desilusionado, se dice, ¿no? Significa, me di cuenta de que estaba creyendo algo lo que de hecho no es, ¿no? Ahora estoy desilusionado. Y para muchos ser desilusionado es algo negativo, algo lo que uno no se siente bien, pero de hecho desilusionado puede ser algo bastante, o decepcionado puede ser algo bastante favorable, algo liberador, ¿no? Y así debe ser. Entonces imagínense, entre eso biológico que es muy al día, muy cercano a nosotros, muy cotidiano, muy burdo, ¿no?, hasta todos esos diferentes otros niveles, ¿no?, religiosos, culturales, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que nosotros tenemos entre nosotros, ¿no?, y entre la verdad, entre la realidad. Significa muchas realidades, muchas, ¿no? Como decimos, algunas son compatibles, otras no son compatibles, ¿no? Algunas pelean, otras no se aman, otras, ¿no? Todo eso existe en el mundo de la subjetividad, ¿no? Ahora, como decimos anteriormente, ¿no?, nuestra interacción con el mundo, el papel del individuo que vemos en el mundo, el sentido de la vida, toda esa nuestra relación con el mundo al nivel individual que tenemos, ¿no? Si eso se sistematiza de alguna manera,
si esto se hace como un acuerdo o de alguna manera se hace un grupo a seguir bajo mismos parámetros, ¿no? Entonces de ahí se puede decir que se está desarrollando una cultura, ¿no? O incluso un sistema de creencias que incluso puede abarcar, ¿no? Individuos, ¿no? Grupos locales, naciones e incluso puede ser algo sobrenacional, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del cristianismo, hay muchos cristianos alrededor del mundo, tienen diferentes culturas que son algo muy local, ¿no? Y dentro de lo muy local incluso están los cristianos y hay diferentes personas que son a veces muy diferentes, ¿no? Entonces hay estos memes, ¿no? Como ciertas, digamos, nubes, ¿no? Nubes globales, colectivas, ¿no? Y hay a veces esos memes que son como muy al nivel de uno, pero nosotros siempre estamos dentro de la nube, siempre estamos dentro del colectivo, ¿no? Entonces, como estamos dentro del colectivo, como estamos dentro de este nuestro condicionamiento, tenemos que saber que nuestra percepción es subjetiva. Hay un subjetivo individual e incluso hay un subjetivo colectivo. Entonces, viéndolo aquí en este dibujo, vemos el tiempo y vemos el mundo. El mundo podemos decir que es este desarrollo del caos a través del tiempo, el cosmos, ¿no? Y lo que vemos aquí abajo, eso podemos decir, eso es nuestra conciencia, eso somos nosotros. Con todos estos memes, con todos esos filtros biológicos, psicológicos, etc., ¿no? Y nosotros interactuamos continuamente con el mundo. Nosotros somos un producto del mundo, de la comunidad, de la familia, del entorno. Y al mismo tiempo nosotros somos también creadores del mundo. Hay una interconexión. Significa, ¿no? Las circunstancias externas forman nuestra conciencia, ¿no? Y de acuerdo con nuestra conciencia actuamos en el mundo. Y esto otra vez forma continuamente, interactúa nuestra conciencia con el mundo. En ese sentido, muy importante saber que la conciencia es causal. Significa el mundo sin la conciencia no existe, sino tiene que haber alguna conciencia y el mundo que se refleja en esa conciencia y una conciencia que nos hace actuar hacia el mundo. Significa el mundo o la materia no es la causa de conciencia, como decimos en el comienzo, sino está la energía original, preliminaria, ¿no? Pero activada a través del espíritu, del alma. Entonces siempre hay esa interacción. Y en términos muy generales, vamos a quedarnos dentro de esto, entendiendo esto como la cosmovisión. Mi cosmovisión al mundo, como yo lo veo al mundo, ¿no? Eso es subjetivo. Pero la perspectiva de cosmovisión objetiva, eso es el Veda, como decimos. El Veda habla de esto, del dominio objetivo, amplio. Y nosotros aquí adentro hablamos de todo el resto. Significa las religiones están aquí. Las ideologías están aquí. Todo lo que conocemos hasta ahora
es en el mundo, es del mundo. Significa religión, es una experiencia sumamente del mundo. No me refiero a las revelaciones de los profetas que los han dado en dado momento, me refiero a esto en donde nacemos y cómo somos creados. Por ejemplo, Jesucristo era de religión judía. Él trajo la revelación en cierto tiempo, ciertas circunstancias, cierta persona con cierto valor interno, pero de esto se volvió una religión que hoy en el día no tiene mucho que ver, ¿no?, ni con el estilo de vida de él, ni con las enseñanzas de cierta forma, etc. No lo digo eso con un ánimo de criticar ninguna religión, sino estamos hablando desde una perspectiva amplia de lo que es la religión. La revelación viva puede haber en cualquier religión y en cualquier circunstancia. De eso no estamos hablando, de la experiencia mística, sino estamos hablando de la experiencia religiosa. De la experiencia, por ejemplo, de que un niño es bautizado cuando es bebé y cuando tiene 20 años o 15 años, ya tiene adentro el chip implantado de que tiene que odiar a alguien otro porque el otro tiene otra religión. Eso es un efecto de la religión. Mal interpretada, sí, pero es un efecto de la religión. ¿Por qué? Porque en base a su identidad religiosa, que no es bien comprendida, que no es muy profunda, está odiando o desprestigiando o como sea a alguien otro con otra religión. Entonces, cuando hablamos de la religión en este contexto, estamos hablando de este aspecto limitante, subjetivo, distorsionado. Pero si queremos hablar, ¿no?, de lo trascendente, ¿no?, significa comprender de que eso es así para mí y eso es así para diferentes sociedades, en diferentes momentos. Todo eso va cambiando. Yo voy cambiando. La sociedad va cambiando. El mundo va cambiando. Pero todo dentro de la eternidad. Entonces, hablando de la cosmovisión de los Vedas, no estamos hablando de algo aquí, temporal, sino estamos hablando de una perspectiva que nos hace crecer más allá, que nos hace trascender todas esas limitaciones de la conciencia condicionada y conectarnos con una realidad, suprarrealidad, más allá de estos condicionamientos. Ese es nuestro tema. Significa cuando hablamos de los Vedas, estamos hablando de algo más allá. De todo lo que hemos conocido. De todo lo que hemos entendido. Significa, estamos hablando de un lenguaje desconocido. Y la cuestión es si queremos o si no, de entrar en eso, cómo relacionarnos con eso, cómo, ¿no?, tener esa inquietud. Porque hay gente que no puede entender de que aquí están limitados. Hay gente que piensa por cumplir sus deberes religiosos y deberes sociales que está ya logrando mucho. Pero hay personas que sienten que no, eso no puede ser todo. Tiene que haber una explicación más allá. Tiene que haber una causa más allá. Aquí podemos ver esas diferentes perspectivas, las diferentes cosmovisiones. La cosmovisión o la conciencia subjetiva mundana, ordinaria. La cosmovisión o la conciencia subjetiva
que es mundana, más religiosa, y la cosmovisión espiritual. Otra vez, como decimos antes, ¿no? Aunque es espiritual, aunque es objetiva, significa siempre vamos a estar arrastrando también nuestra subjetividad en eso. Superar eso es muy difícil. Eso es el estado liberado, ¿no? Estado liberado, ¿no? Pero por lo menos entender y aceptar, ¿no?, una fuente de una objetiva cosmovisión, de una objetiva percepción de la realidad, ¿no?, que tiene, ¿no?, desde otro lado su propia, ¿no?, sus propios deseos, su propio funcionamiento, su propia actitud hacia nosotros, ¿no? Entonces, ¿en dónde se distinguen, ¿no?, origen y propósito? En rasgos rápidos, ¿no? Origen y propósito. Alguien dentro de su subjetividad mundana, ordinaria, ¿no? Origen significa todo proviene de la nada. O a veces dicen, había un algo, con el algo pasó algo, ¿no?, y se manifestó el cosmos, ¿no? O había un nada y por alguna razón algo pasó en el nada y explotó y, ¿no?, se manifestó el cosmos, se manifestó el mundo. ¿Y cuál es el propósito? Si todo parte del nada, si no hay ningún origen, ningún propósito desde el origen, pues uno va a limitar al propósito algo muy ordinario en este mundo, que es la felicidad inmediata. Significa el propósito va a ser naturalmente, como todos estamos todo el tiempo buscando la felicidad, entonces vamos a estar buscando la felicidad inmediata, significa en esta experiencia mundana que tenemos aquí. Significa lo que es muy común hoy día, ¿no?, la conciencia del consumismo, ¿no? Quien consume está feliz, ¿no? Y esa conciencia del consumismo que predomina dentro de toda una sociedad genera ciertos criterios, ciertos principios éticos, ciertos modos operativos de la sociedad, etc. Y es algo lo que predomina en el mundo, es la conciencia del placer inmediato, a costo, no importa, ¿no? Significa un estado muy tenso de conciencia, con poca perspectiva y poco entendimiento ¿no?, de las conexiones, ¿no?, más profundas de la vida. Significa un egoísmo bastante profundo. Ensimismamiento o condicionamiento simplemente al cuerpo y al disfrute y felicidad a través de lo que el cuerpo puede experimentar. Otra, ya cuando no solo es el cuerpo, sino es religioso, significa así religioso en caso de las religiones que nosotros conocemos monoteístas, significa que sí, ¿no?, hay un Dios y Dios creó el mundo. ¿Y para qué creó Dios el mundo? Pues Dios creó el mundo como prueba. Aquí estamos para pasar la prueba. Si la hacemos bien, bueno, después vamos a disfrutar. Si lo hacemos mal, ¿no?, después vamos a sufrir. Y no solo eso, sino algunos creen vamos a sufrir en la eternidad y vamos a disfrutar en la eternidad. Entonces, este mundo y todo lo que nos rodea es solamente un medio o un campo de prueba o un medio para nosotros
¿no? Pasar o no pasar, y después sufrir o disfrutar. Pero la idea de sufrir y disfrutar es otra vez únicamente en base a esta misma felicidad o sufrimiento que conocemos de lo mundano, de la conciencia física. Porque ¿qué es lo que vamos a disfrutar si pasamos la prueba eternamente, ¿no? Una vez un amigo mío me contó que lo pararon dos señoras, justo él estaba saliendo de la casa y lo pararon dos señoras preguntando, hijo, ¿quieres escuchar la palabra de Dios? Y él sabía ya qué van a hablar y cómo van a hablar, pero no quiso ser como grosero ni nada, entonces paró un poco con ellas, ¿no? Dijo, hijo, ¿quieres saber cómo ser feliz eternamente, ¿no? En el cielo? ¿Quieres saber cómo alcanzar hasta allá, ¿no? Para tener esa felicidad eterna, ¿no? Y él dijo, pero ¿qué felicidad? Dice, para poder vivir con tu familia felizmente a la eternidad. Entonces él le dijo, ¿no? Aunque no tiene familia, es sannyasi, pero dijo, sí, pero hay un problema, dice, no sé con cuál de las familias, dice, porque me casé 3 veces, estaba bromeando. Tuve 3 esposas, así que no sé con cuál de las familias ahora sí tengo que ir a la eternidad para estar feliz. Entonces quedó pensando la señora y dice, bueno, entonces con la familia, con la esposa, a la que tú quieres más. A la que tú quieres más, lo que tú experimentas ahí como tu felicidad, eso vas a poder tener de manera pura y para siempre, ¿no? Entonces él le dijo, pero hay un otro problema ahí. Dice, a la que yo quiero más es la que a mí me odia más. Entonces la señora quedó pensando, bueno, ¿qué decir allá? ¿No? ¿No? Y es una pregunta que es muy buena de preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? Si mañana Dios apareciera frente a nosotros y nos ofreciera ir a la eternidad, ¿no? Y escoger para estar con una persona, con dos opciones, ¿no? Puedes estar para eternidad con la persona que tú quieres más, pero te odia más a ti. O puedes estar a la eternidad con la persona que tú odias, pero que a ti te quiere mucho. Si uno tuviera que escoger una de estas opciones, sería muy difícil de escoger. Claro, es muy abstracto, ¿no? Pero toda esa idea es abstracta de hablar de la felicidad eterna, pero en base a la experiencia de felicidad no eterna. Significa en base a la experiencia que tenemos aquí. Significa eso es una idea muy distorsionada de la eternidad. Y eso es una idea religiosa de la eternidad. Por eso, ¿no? La cosmovisión espiritual. Espiritual significa no mundano, ¿no? Espiritual, ¿no? Sí, ahí también existe Dios. Dios es el origen de todo. Y ahora, ¿cuál sería el propósito por el cual Él nos ha creado a nosotros y al mundo entero y todo lo que existe? Si uno es felicidad, otro es para prueba, pues eso es un gran tema. ¿Cuál es el propósito, no? Por el cual hemos sido creados y por el cual ha sido creado este mundo? Y es un tema prácticamente que se está abriendo frente a nosotros y que podemos dedicarlo mucho tiempo. Podemos dedicarlo mucho tiempo, podemos dedicar vida y vidas
porque esa es la naturaleza de la búsqueda espiritual. Pero al mismo tiempo, eso es una invitación también para a todos, a los que desean ir profundizando más en esta temática. Como decimos, eso es solo una introducción para distinguir ciertos términos, ciertas realidades, ¿no? Formando una base sana de entendimiento para ir acercándonos y entrando más en la comprensión que es la espiritualidad presentada en los Vedas, que es la cosmovisión védica, que es el conocimiento espiritual de los Vedas. Así que vamos a dar seguimiento